Vicente Molina Foix, el trapero de la literatura, de Álvaro Colomer. Hay algo maravillosamente anticuado en la forma en que Vicente Molina Foix concibe su oficio. Sus costumbres son como de otra época. Dibujan a la perfección al escritor de finales del siglo pasado. Encajan como un guante en la imagen que todos esperamos encontrar cuando nos presentan a un literato. De hecho, si nos pidieran que cerráramos los ojos e imagináramos a un autor trabajando en su obra, sin duda lo describiríamos a él. Y, de todos los elementos que evocaríamos, la noche, la soledad, la estilográfica, los papeles, el whisky, solo nos equivocaríamos en uno, el de la nube de humo, porque no tiene el vicio del tabaco. Y no lo tiene porque, según dice, Javier Marías ya fuma por él y por muchos más. Todos los tópicos que asociamos al oficio de escritor se dan en Vicente Molina Foix. Lo hacen con tanta precisión que se podría decir que estamos ante uno de los grandes representantes de una antigua forma de encarar la profesión, una forma tal vez pasada de moda, pero que ha dado a la literatura española títulos tan buenos que tal vez convendría recuperar, si es que lo comenta él mismo. Yo formo parte de la generación de la estilográfica. Fíjense bien, la generación de la estilográfica. Qué forma más elegante y a la vez evocadora de encapsular a toda una quinta. Molina Foix escribe por las noches. ¿Cómo no? Y lógicamente no se levanta hasta bien entrada la mañana. Desayuna mientras lee los periódicos, una costumbre que define a la perfección tanto a quien la ejercita como a quien no, y tarda un par de horas en ponerse a escribir, tal vez porque sabe que las prisas son el peor enemigo del arte. Necesita la agenda libre de compromisos para alcanzar el nivel de concentración deseado y, si quiere escribir 3 horas, ha de tener un mínimo de 8 libres. Por suerte, ahora dispone de tiempo. Antes dedicaba parte del día a la docencia, a la traducción y al periodismo, pero la jubilación lo ha librado de esas obligaciones y hoy puede centrarse por entero en la literatura. Aún así, la noche sigue siendo su fuente de inspiración. Escribe en un despacho cerrado a cal y canto. Aunque vive solo, no logra concentrarse si hay puertas abiertas a su alrededor, tampoco si no le acompaña la música. Define lo que suele sintonizar como música ligera, tipo Los 40 Principales o Top of the Post, que es la forma británica de decir lo mismo, y reconoce que escucharía algo más de clásica si los locutores de las respectivas emisoras no soltaran peroratas tan largas. Que una cosa es encender la radio para sentirse acompañado y otra muy distinta, aceptar que a uno le roben la concentración con turras de media hora. El escritor alicantino trabaja durante todo el día y solo interrumpe su labor a las 9 de la noche, cuando se quita las bermudas, se viste con elegancia y pone rumbo al cine de su barrio. Le gusta tomarse un descanso viendo una película en la gran pantalla, que es como considera que hay que disfrutar del séptimo arte. Luego vuelve a su casa, se sirve un dedo de whisky y escribe hasta las 3 de la mañana, a veces incluso más. Define su disciplina laboral como prusiana, que no me negarán
que es una antigualla de definición, y añade que es un trapero de la literatura en el sentido que Walter Benjamin dio al término. La razón es que en su domicilio no solo guarda sus propios manuscritos, sino también los de algunos de sus amigos. Tiene un original de Javier Marías y una reescritura de Leopoldo María Panero, por poner dos ejemplos, además de las distintas versiones de sus propias novelas, de los 35 volúmenes que ocupan el diario que lleva escribiendo desde hace 23 años, de las cartas que ha recibido y también de las que ha enviado, y en definitiva de cualquier papel con un mínimo de valor documental que pueda tanto haber generado él como haber caído en sus manos. Incluso conserva el primer ordenador que compró en 1993, tras dejarse convencer por Fernando Savater sobre la necesidad de cambiar la máquina de escribir por ese artilugio que anticipaba el futuro. Reconoce, y no tiene reparos a la hora de confesarlo, que empezó a almacenar estas pruebas de su paso por el mundo de las letras porque, cuando era joven, soñaba con que algún día llamaría a su puerta un estudioso de la Universidad de Harvard y que él le entregaría todas y cada una de las muestras de su evolución como escritor. Y, la verdad, aplaudimos esa aptitud, entre otros motivos porque sabemos que, en este oficio, quien no tiene ambición no va a ningún sitio. Ah, y un último detalle para ilustrar los hábitos tan añejos como admirables de este escritor. Cuando habla sobre su trabajo, menciona sin parar a sus colegas, tantos vivos como muertos, que si Javier Marías, que si José Hierro, que si Vargas Llosa. Y eso hay que resaltarlo, porque, como sabemos por aquí, en ocasiones los escritores solo se citan a sí mismos. Vicente Molina Foix es un señor y, en consecuencia, no actúa de un modo tan abyecto. Él sabe que forma parte de una generación y ni se le ocurre hablar de su esfuerzo sin nombrar a quienes siempre han estado a su lado. 28 de julio de 2021.